Santiago, capítulo 2, desde el verso 1 hasta el 3. Amén, mis hermanos, ¿ya estamos ahí? Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo. Tiene un título y dice: Amonestación contra la parcialidad. Versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que entra con ropa espléndida, y decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que nos ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad, así es hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hace misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Oremos. Padre bueno y misericordioso, gracias por tu palabra, por tu favor, por tu bondad, por tu poder, por tu misericordia. Soberano Señor, gracias por traernos esta palabra en esta mañana, y gracias por traer corazones dispuestos para escuchar. Señor, oro por mis hermanos para que tu palabra quede en su mente y esculpida en sus corazones. Y oro por mí para que me concedas el predicar tu palabra con sabiduría, Señor, y para tu gloria misma. Ábrenos el entendimiento, permítenos entender tus verdades, y que queden tan marcadas que podamos meditar en ella todo el día, y que todos los días podamos ponerla por obra. Padre, ponemos esta palabra en tus manos, en el nombre santo y sagrado y soberano de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, mis hermanos, les cuento que cuando leí este pasaje, veía que hay varios factores importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta. Vamos a ver aproximadamente 4 el día de hoy. Y uno de los primeros puntos que vamos a tocar es la fe y la ley, pero también que debe haber una fe viva en la vida de la iglesia. Y es que, mis hermanos, todos tenemos que considerar que el Señor nos ha creado a todos nosotros de la misma forma, y que nada de lo que hay en este mundo nos pertenece. Y asimismo, como nada de lo que hay en este mundo nos pertenece, nada podemos llevarnos. Y hagámonos preguntas cuando escuchemos esto. Yo, por ejemplo, decía: ¿quién de nosotros tiene algo de qué jactarse delante de Dios? ¿Quién de nosotros puede ir delante del Señor? Es que yo he hecho, yo he creado, yo he formado, yo he planeado. Y preguntémonos: ¿qué hay que nosotros tengamos que no sea ya del Señor? Y si hemos logrado algo en nuestras vidas, ¿qué logro nuestro no ha sido permitido por el Señor? De esta manera entenderemos que estamos bajo el gobierno de un Dios soberano que nos ha proveído todo lo que tenemos
que nos ha hecho administradores de todo lo que Él creó. Y que si hemos logrado algo en nuestras vidas, lo hemos logrado por sus bondades y sus misericordias, porque Él lo ha permitido. Y cuando yo pensaba en esto, que no deberíamos jactarnos en nada de nosotros mismos, yo pensaba, y hay un pasaje en Hechos 10:34, que me ayuda a mirar de dónde viene ese pensamiento. Y en Hechos 10:34, se los leo, mis hermanos, dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Estas palabras son palabras de Pedro cuando es llevado por Dios a la casa de Cornelio a llevar las buenas nuevas de salvación. Y ahí nos damos cuenta que el Señor no hace acepción de personas. Y Dios nos comienza dando ejemplo de esa manera, porque el Evangelio fue impartido tanto a judíos como a gentiles. Porque la gracia del Señor nos ha alcanzado a todos de la misma forma, de la misma manera. La gracia del Señor es la suficiencia de nosotros como cristianos. Y es que nuestra fe gloriosa en nuestro Señor Jesucristo no debe estar asociado a algún tipo de discriminación o acepción. Eso es lo que nos está diciendo Santiago en este pasaje. En el momento que Dios nos favorece con su misericordia, Dios no mostró por parcialidad y dijo: solamente vamos a salvar a los judíos y a nadie más. Dios no se limitó al pueblo judío, sino que también añadió a los gentiles a su gloriosa misericordia. Y ahí empezamos y decimos: nosotros como cristianos debemos evitar los favoritismos, porque Dios no tiene favoritos. Y es cuando en el verso 1 Santiago dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿Por qué? Porque Dios no tiene acepción de personas. Y continúa este capítulo haciendo énfasis en que debemos evitar el favoritismo. Santiago aquí nos está instruyendo y nos dice: hermanos, dejen las preferencias a un lado. Dejen el favoritismo o sentir respeto exclusivamente por una persona, ¿cierto? Y lo dicen porque a veces nosotros nos fijamos solamente en lo externo, en lo que vemos de afuera. Y mis hermanos, este no es un comportamiento que agrade a Dios, porque como ya les mencioné, ya leímos cuando llegó el Evangelio a Cornelio, que era gentil, el Señor no hizo excepción de personas, sino que permitió que el Evangelio llegara a más personas. El motivo por el cual el pastor Santiago se expresa de esta forma acerca de Cristo cuando dice nuestro Señor, nuestro glorioso Señor Jesucristo, es para que nosotros logremos establecer un contraste entre lo que significa ser cristiano, disfrutar de la gloria celestial, y lo que significa ser terrenal. Porque nosotros, los que creemos en Jesucristo, no juzgamos bajo los estándares de este mundo. Nosotros juzgamos bajo el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y entendamos, no se trata de la apariencia exterior del individuo. Y esta es una invitación clara de Santiago a no ser parciales en nuestro juicio. A veces un rostro, un vestido, una posición, o solo porque sabemos que aquella persona tiene un poder adquisitivo, a veces nos dejamos llevar por esas motivaciones. Y nuestro corazón y nuestro entendimiento acerca de lo que ya hemos recibido de Cristo no se puede distorsionar. No se puede distorsionar nuestro buen juicio delante del Señor. Nosotros estamos en la responsabilidad de mantenernos en la justicia de Cristo, porque Él da a cada quien lo que se merece. Por eso nos mantenemos en la justicia de Cristo y no bajo nuestro concepto de justicia o bajo nuestros prejuicios. Les invito a que me acompañen por favor a Romanos 9 y vamos a leer los versículos, Romanos 2, versículos 9 al 11.
Romanos 2, del 9 al 11. Dice el versículo 9: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también ¿a quién? Al griego, porque no hay ¿qué? Acepción de personas. ¿Para con quién? Para con Dios. Les voy a leer otro pasaje aquí que está en Gálatas 2:6 para aquellos que están tomando notas. Dice: pero de los que tenían reputación de ser algo, dice Pablo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Estos dos pasajes son escritos por Pablo. Y Pablo nos permite ver que, al igual que en estos tiempos, también en los tiempos de Pablo habían creyentes famosos. Pero resulta que Pablo no necesitaba ni ser impresionado, ni impresionar a nadie. Pablo no estaba impresionado ni estaba intimidado por alguno de ellos. Claro que Pablo se movía con contactos o influencias de creyentes populares, de creyentes famosos ante la ley. Pero Pablo es claro, dice: ninguno de ellos me agregó algo nuevo. Ninguno de ellos le agregó algo más a la autoridad del Evangelio que Pablo predicaba y había recibido de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que Pablo dice en Gálatas: pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Porque a nosotros ahora comenzamos a saber, comenzamos a tener en cuenta que como Dios no hace acepción de personas, nada de lo que pueda hacer otra persona me puede impresionar. Nosotros predicamos el Evangelio del Señor Jesucristo para ambos, tanto para los que tienen un poder adquisitivo como para los que no. Y entendamos esto: nosotros como cristianos vamos enfocados a aquello que nos aporta en el Evangelio del Señor Jesucristo y nos ayuda a llevar una vida cristiana de una mejor forma, y que nos ayuda a comprender el Evangelio de una mejor forma, de tal manera que ninguna posición humana puede agregarnos algo más a lo que Jesucristo ya nos ha dado. Es por eso que nosotros no tenemos un alto concepto ni de nosotros mismos, más alto del que deberíamos tener, pero tampoco ponemos a otras personas por encima de nuestros hermanos. Es decir, Pablo no esperó a que alguien lo convirtiera en cristiano. Entonces pregúntese: mi hermano, ¿usted tiene a veces a los pastores, a algunos hermanos en más alto concepto? O incluso alguien que tiene un poder adquisitivo grande, lo tiene en un concepto por encima de sus demás hermanos. ¿Y usted está esperando algo de esa persona? Porque Pablo no esperó que alguien lo convirtiera en cristiano. La vida de Pablo no se basó en la vida de otras personas. Por eso nuestra vida, la vida de Cristo, tampoco se basó en otras personas. Y nosotros a veces basamos nuestras decisiones no en Cristo, sino en lo que piensa esta persona que yo tengo en concepto más alto del que lo debería tener. Si Pablo miraba a alguna persona para basar su vida, era la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Aquellos que suelen darle más importancia a los demás terminan contribuyendo a formar falsos maestros, falsos profetas, que van tras su propia gloria, que no trabajan para la gloria de Cristo, sino que trabajan para su propia gloria. No podemos contribuir a ello tampoco, mis hermanos. Hay gente que trabaja por ser admirados, por ser vistos. Pero el éxito de esas personas depende de quienes los admiran. Ustedes deben poner sus ojos en Cristo. Debemos poner nuestros ojos en Cristo. Y no despreciarlos, no estoy hablando de un tipo de desprecio hacia ellos, sino que ellos están al mismo nivel que cualquier otro hermano de la iglesia. ¿Qué dice el versículo 2? Dice:
Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo de mi estrado. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. ¿Qué está haciendo aquí Santiago? Mostrándonos un contraste de la realidad. En el primer caso, Santiago nos está mostrando a un hombre rico que tiene su vestido lujoso, que no tiene necesidad aparente. No sabemos si el hombre rico era miembro de la iglesia, no sabemos si era gobernador, no sabemos si era un simple visitante. Pero por otro lado, tenemos que también Santiago nos muestra que llega un pobre en condición opuesta al primero. Llega un pobre andrajoso, un pobre harapiento. Cuando digo harapiento ya entenderán que son ropas desgastadas, que no lucía agradable en comparación con el anterior, y que lo único que lleva es lo que tiene puesto. Y si nos fijamos bien, Santiago en ningún momento nos está hablando del corazón del pobre o del rico, de cuál es la actitud del pobre o de la actitud del rico, pero sí nos está poniendo en un contexto donde hay creyentes congregados en los cuales se puede evidenciar si hay orgullo, si hay altivez, si hay presunciones o pedantería. Y como no nos especifica si el rico era de la iglesia o era un gobernador o simplemente era un visitante, y que tampoco nos da razón de por qué el pobre era pobre, ni de por qué llegó a esa congregación, esto nos permite ver cómo es que una posición social puede llegar a influenciar la conducta de algunos hermanos. Cómo es que en ocasiones podemos llegar a ser influenciados por una posición social. Y claro, lo que nos permite ver Santiago es cuál es la reacción de los creyentes ante esta situación. ¿Cómo usted reacciona cuando ve a alguien rico y a alguien pobre? ¿Qué siente usted dentro? ¿Qué hay en su mente y qué hay en su corazón al estar expuesto ante esa situación? ¿Cómo nos comportamos nosotros como miembros de la iglesia, como integrantes del cuerpo del Señor Jesucristo? Miren, mis hermanos, si lo que nosotros como cuerpo de Cristo brindamos a la congregación está limitado por lo que pueden ver nuestros ojos, estamos equivocados. ¿Saben por qué? Porque la misma Biblia nos dice que tanto los escribas como los fariseos ocupaban las mejores sillas en aquel tiempo. Les pido que me acompañen a Marcos 12 y vamos a leer versículos 38 al 40. Marcos 12, del 38 al 40. Dice la palabra del Señor: y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas, que aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran ¿qué? Las casas de las viudas, y por pretexto hacen ¿qué? Largas oraciones. Dicen: estos recibirán ¿qué? Mayor condenación. Las apariencias en nada nos aportan absoluto para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra vida espiritual, y la apariencia en nada nutre el cuerpo de Cristo. Y Santiago nos pone en la siguiente posición: vamos a sentar al rico en sillas de privilegio y al pobre lo sentaremos en el suelo. Aquí hágase en mis pies, y al rico le vamos a limpiar la sillita, le vamos a acomodar para que llegue, para que se sienta bien. La pregunta es: cuando nosotros hacemos una discriminación por lo que vemos,
Está bien guiarnos por ese juicio de nuestros ojos. Porque si sí, ¿cómo es que estamos atrapados entre nuestros juicios terrenales y no estamos atrapados a la gloria de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo es que nuestros ojos nos va a obligar a irnos tras lo que ven, que es efímero y pasajero? ¿Y cómo es que nuestra alma descuida lo eterno? Santiago prácticamente nos está diciendo: nosotros debemos aceptar a las personas con base en nuestra fe en el Señor Jesucristo. Esa es nuestra base de aceptación. El carácter de Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque, mi hermano, tanto usted como yo debemos compartir los intereses de Dios más que los propios. Usted y yo debemos desarrollar compasión por los pobres y entender que la riqueza más valiosa es estar a los pies de nuestro Señor Jesucristo en obediencia. No podemos convertirnos en jueces malos. No podemos nosotros entrar en un proceso de selección que Dios no nos ha mandado. ¿Cómo es que discriminamos nosotros entre los mismos creyentes? Si nosotros consideramos según nuestro propio juicio para hacer una selección, ¿nuestros pensamientos están siendo buenos o malos? ¿De qué estamos llenos nosotros para guiarnos por nuestro propio criterio? ¿Cómo haremos nosotros justicia? ¿Cómo nosotros seremos imparciales si vamos tras nuestros gustos, tras nuestras preferencias? Cuando Santiago se refiere al creyente como juez, Santiago no se está refiriendo a ellos como jueces designados propiamente, sino que hay miembros de la iglesia que actúan como jueces con mala conciencia. Y yo me preguntaba, ¿cómo vamos a nosotros compartir un buen servicio si hay favoritismos que actúan como vendas que nos impiden ver a la gente? Los favoritismos son eso, son una venda, hermanos. El favoritismo no nos ayuda a ver el hermano que realmente necesita. Jesús decía que los que necesitaban, doctor, eran los enfermos. Pero nosotros ponemos los ojos en el doctor y no en los enfermos. ¿Qué está pasando con nosotros como iglesia? ¿Qué pasa con nosotros como pueblo del Señor Jesucristo? La práctica de la fe cristiana es exactamente lo opuesto a la discriminación y a los favoritismos que nos demanda el Señor. Debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso es lo que nos manda el Señor en su ley. Santiago precisamente nos está escribiendo en un tiempo donde todo era parcial, donde todo era por categorías. O judíos, o gentiles, esclavos, o libres, o ricos, o pobres, o griegos, o bárbaros. Eso era lo que se vivía en esa época. Pero ¿saben qué pasó? La obra de nuestro Señor Jesucristo rompió las murallas que dividían la humanidad. Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos enseñó que Él ama a los pobres. Que su amor se expresa también en su cuidado de ellos, que los mantiene. Hay una promesa de salvación y cuidado constante hacia ellos. La pregunta es, ¿Dios piensa eso? ¿Nosotros pensamos lo mismo? En nuestros pensamientos hay un cuidado, hay esa expresión que tiene Dios acerca de los pobres. ¿Hemos aprendido eso del carácter del Señor? ¿Compartimos ese pensamiento de Dios? Mi hermano, no debemos ser indiferentes. Tenemos que tener cuidado de no despreciar a los pobres. Los pobres no deben estar ausentes en nuestro servicio. El Evangelio debe proclamarse con palabras, pero también es nuestra responsabilidad proclamar el Evangelio con hechos.
¿Saben por qué? Porque esta es la forma en que el cuerpo de Cristo es realmente edificado. No podemos sentarnos y solamente escuchar palabra. Si yo salgo hoy de este culto y no practico la palabra, ¿qué he hecho con eso que me enseñó? ¿Acaso el Señor no me demandará responsabilidad sobre lo que Él me ha dado? Pregunto yo, ¿realmente nosotros sabemos qué es importante ante los ojos de Dios o solamente vemos qué es importante delante de nuestros ojos? Muchas veces ofrecemos favoritismos al hombre rico sobre el pobre. ¿Saben por qué? Por una sola razón: porque nos podemos beneficiar del rico y del pobre no. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque nuestro sistema de valores está distorsionado y nosotros tenemos que ver qué está pasando con nuestro sistema de valores. ¿Por qué le estamos dando más valor a las cosas materiales que a las cosas que en realidad tienen valor? ¿Saben qué es lo que más tiene valor? Lo que para Dios tiene valor. Porque nuestra riqueza no está aquí en la tierra. Porque nosotros no tenemos una ciudadanía terrenal, sino celestial. ¿Dónde están puestos nuestros ojos, mis hermanos? Hace un rato cantábamos una canción, ¿no? Pon tu mirada en Cristo. En realidad tenemos nuestra mirada en Cristo. Dice el versículo 5: hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre nosotros, sobre vosotros? Y pasamos a otro punto. Ya sabemos que tenemos que evitar el favoritismo, pero también tenemos que entender que nuestra riqueza trasciende las riquezas de este mundo. Nuestras riquezas trascienden estas riquezas terrenales. Somos ricos por la fe en Cristo. Prestemos atención a esta pregunta que hace Santiago. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Y aquí comencemos a comprender que la gracia de Dios no elige a nadie por méritos. La gracia del Señor no elige a nadie por méritos. Y esto quiere decir que la pobreza o la riqueza no hace a nadie bueno o malo, pero Dios eligió al humilde, que es quien no se exalta en sí mismo por encima de Dios. La dificultad general del rico es que se cree autónomo e independiente, y la virtud del pobre es que depende todo el tiempo de Dios. Por eso es que Dios elige al pobre, para que el rico entienda. No se trata de las riquezas terrenales, se trata de los tesoros celestiales del reino de Dios. Las posesiones terrenales no son más que el hombre. Eso es lo que nos está diciendo Santiago. Las posesiones y las riquezas que podamos tener no son más que yo, no es más que su hermano. Les invito a que me acompañen a Mateo 6, 19 al 21. Mateo 6, 19 al 21 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ¿qué? Allí también estará vuestro corazón. Entonces vamos a ir entendiendo. Santiago va a comenzar y va a decir: lo que usted está viendo es una cosa. Si
no está mal lo que usted está viendo. El problema es lo que usted está sintiendo. El problema es lo que usted está pensando. Porque donde está su tesoro, ahí está su corazón. Y el motivo por el cual discriminamos entre el pobre y el rico, entre el que tiene y el que no tiene, es porque nuestro corazón está desviado. Porque nuestro corazón quiere el beneficio de uno y porque el otro no me puede dar lo que yo quiero. ¿Y quiénes son los ricos en la fe que nombra Santiago? Son los creyentes a quienes Dios enriquece con dones espirituales. Y empezamos a ver las riquezas en el creyente. Dios enriquece a los creyentes y les da como herencia su reino y les da dones. Los pobres tienen más oportunidad de confiar en Dios debido a su condición. Porque el rico confía en sus riquezas, pero el pobre no tiene otra fortaleza más que su Dios. Podemos tener muchas o pocas posesiones materiales, pero nunca poco de Dios. Puede que usted tenga empresas, puede que tenga mucho dinero, o puede que no tenga nada, pero usted lo que no puede tener es poco de Dios, porque sabe, de Él proviene toda riqueza. Tenemos que entender, como iglesia, como pueblo del Señor, que nuestro tesoro no debe ser lo que tenemos fuera, sino lo que tenemos dentro. El Señor Jesús, ¿qué implantó en su mente y en su corazón? ¿Qué nos enseña a través de su palabra? Si contemplamos que lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón es Dios, esa es nuestra mayor riqueza. Ahí somos verdaderamente ricos. Santiago nos permite ver que hay un contraste. Los pobres tienen menos, y consecuente, tienen menos excusa para la autosuficiencia. Pero cuando nos fijamos en el rico, la pobreza es el temor del rico. El pobre debido a su pobreza no tiene de qué jactarse. Y el temor del rico es lo que tiene el pobre, la pobreza. Y eso le impide, ¿saben qué? Acercarse a la plenitud de Dios. El pobre tiene mayor ventaja en ese sentido, porque no confía en lo que no tiene, pero confía en su Dios, que es lo que tiene. Y tanto pobre como rico son seres humanos que están llamados a depender de la plenitud de Cristo. Y por eso es que Dios eligió al pobre, y por eso se preocupa tanto por el pobre. Es más, tanto así, que ¿dónde nació Jesús? En una familia pobre, en un lugar pobre. ¿Lo han pensado? La vida de Jesús no fue ostentosa, eso no es lo que nos dice la palabra. Dice 2 Corintios 8:9, se los leo. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Eso es lo que dice la palabra. Siendo el rico, el soberano, el eterno, el gran yo soy, se hizo como usted y se hizo como yo. Y esta es una manera sutil en la que Pablo nos enseña la deidad de Cristo. Siendo Dios se hizo hombre. Y no solo eso, siendo justo y santo, llevó nuestro pecado, nuestras enfermedades, nuestras debilidades y nos dio vida y nos vistió con justicia, nos limpió de toda culpa, pagó nuestra deuda y nos mostró su reino. Así es la preocupación de Dios por los pobres, que se hizo pobre por usted y por mí, y no bastándole, nos revistió con su justicia, nos dio su santidad. Y entienda esto, lo hizo, ¿sabe cuándo? Cuando usted y yo no teníamos nada. Dice la palabra que usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados.
Cuando usted y yo no teníamos mérito alguno, ¿sabe qué hizo Cristo? ¿Sabe qué hizo nuestro Dios? Tomó nuestra miseria y la cambió por riqueza, nuestra debilidad por su fortaleza, nuestra ignorancia por su conocimiento, nuestro pecado por su santidad, nuestra muerte por su vida. Así es como Dios ama al pobre. Le pregunto, ¿usted ama al pobre como Dios ama al pobre? ¿Y quién heredará el reino de Dios? Sencillo, todos aquellos ricos o pobres que aman al Señor. Por eso dice en Proverbios 8:17, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Pero aquí lo que hace Santiago es mostrarnos que los pobres tenían un problema, y es que siendo pobres menospreciaban a los otros pobres y acogían al rico. Imagínense, ¿usted se ha visto con pobre que atiende más al rico que a los pobres que tiene al lado? Recordemos que el pobre que insulta al pobre o el rico que menosprecia al pobre lo está haciendo directamente con Cristo. ¿Saben por qué? Dice en Mateo 25, 41 al 46. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos le responderán diciendo, Señor, ¿y cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel? No te servimos. ¿Qué responderá? De cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Ven la importancia de la imparcialidad? ¿Ven la importancia de fijarnos igual en el rico o en el pobre? Porque si miramos el trasfondo de ambos son pobres y necesitan al Señor. Las cosas materiales van a pasar a un segundo plano. Nosotros estamos interesados en la salvación. ¿Nos interesa la salvación? No solamente la mía y la de mi familia y los demás. Dice 1 Corintios 11, 22 al 24, dice Pablo, pues que no tenéis cosas y que comáis y bebáis, o menospreciar la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Nos portamos así? ¿Menospreciamos a los que no tienen nada? No deberíamos buscar ningún beneficio tras lo que hacemos. ¿Cuántos hermanos sirven o prestan un servicio buscando un beneficio todo el tiempo? Pregunta, ¿estamos en contra o a favor de la causa de Cristo? Porque en Mateo 12:30 dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, ¿qué hace? Desparrama. Debemos observar quienes ponen su confianza en la riqueza y su esperanza en lo que perece, porque esos son enemigos de Dios. ¿Qué dice 1 Timoteo 6:10? Dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual ha condicionado a algunos. Dice, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y en Mateo 6, 24 al 34 dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará a otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y Santiago lo dice, ¿saben qué contexto?
cuando habla del rico y del pobre. Y es que en ese tiempo, ¿saben quiénes llenaban la iglesia? Los pobres, los necesitados. Y él dice, pero ¿cómo es que ustedes pobres van a ayudar más a los que los oprimen que a los mismos pobres que están en su condición? En ese tiempo, los judíos, cuando no estaban de acuerdo con algo, los llevaban de una vez al tribunal. Júzguenlos. Así era. Y lo que está diciendo aquí Santiago es: ¿por qué no permanecen leales a los pobres, a los que son iguales a ustedes? Porque a alguien que no tiene a Cristo ustedes le tienden alfombra. ¿Por qué le invitan a pasar a las mayores comodidades si Cristo no está ahí? ¿Y por qué al pobre no le da lo que necesita el pobre? Mis hermanos, cuando pensemos en el pobre, pensemos que Cristo se identificó con los pobres y Él también experimentó pobreza. Como ya lo mencionamos, desde el día en que nació hasta su muerte. ¿Y saben qué pasó? En consecuencia, todos los pobres recibieron su mensaje, la iglesia creció, y a causa de eso los pobres no ponen su confianza en las cosas terrenales, sino en Jesús, nuestro Señor. El pobre se da cuenta de una cosa muy importante, y es que aunque el Señor lo recompensara y tuviera mucho, él sabía que nada de lo que tiene es suyo. ¿Y sabe qué hace? Con lo que el Señor le ha dado, lo honra. Y los pobres que de pronto no llegaron a tener nada material, de igual forma sabían quién era su Señor. Y si el pobre lo único que tenía era su Señor, era porque era lo único que necesitaba. ¿Saben por qué? Porque tenía dónde ir. ¿A quién iremos? ¿Lo recuerdan? Si solo tú tienes palabras de vida. Por consecuente, el rico en la fe jamás será abandonado por Dios. Y por eso es que dice en Mateo 11:28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Saben por qué? Dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y de paso, ¿saben qué hace Santiago? Un tercer punto, dice: guarda la ley real. Dice el versículo 8: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como ¿qué? Transgresores. De manera que el favoritismo o discriminación por las apariencias e intereses materiales y personales es pecado y condena. Santiago afirma este principio fundamental en la ley: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es que tu prójimo son ricos y pobres. Eso lo dice en Mateo 2, 36 al 40. Cuando le preguntan: ¿y Jesús cuál es el gran mandamiento? Y Él les dice: amarás a tu prójimo, amarás al Señor primero, y después dice: y este es el segundo gran mandamiento, que améis a tu prójimo como a ti mismo. Porque de eso se desprende toda la ley y los profetas. ¿Y qué dice Santiago? Que yo no puedo cumplir uno e infringir otro. ¿Saben por qué? Porque ya he infringido toda la ley. Estos dos mandamientos van de la mano. Tienen que amar al Señor, pero si yo amo al Señor, le obedezco, amo a mi prójimo. Y si no amo a mi prójimo, amo al Señor y le estoy obedeciendo. Pero ¿cómo puedo decir yo que amo al Señor y lo desobedezco y no amo a mi prójimo? ¿En realidad lo amo? De manera que como Dios es imparcial, nosotros debemos ser imparciales. Debemos amar al rico y al pobre sin discriminación por su estatus social. Eso es lo que nos está diciendo ahí Santiago.
Recordemos que se ama la ley de Dios y se juzga con la ley de Dios, y esa es nuestra norma. Usted no se puede salir de la ley de Dios, de la palabra de Dios, de los mandamientos que Jesucristo le dio. ¿Para qué? Para que nunca caigamos en nuestros juicios personales, en nuestras percepciones que generalmente se equivocan y se alejan de la palabra del Señor. ¿Saben? Recuerden que la ley condena a los transgresores y la ley prohíbe la parcialidad. Eso es lo que estamos leyendo. En Levítico 19:15, para los que están tomando nota, dice: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Y dice: con justicia juzgarás a tu prójimo. Entendamos esto, el problema no es ser amable con los ricos, sino ponerlos por encima de los pobres. No debemos hacer acepción de personas, porque tanto el pobre como el rico son prójimos nuestros. ¿Qué dice el verso 10? Dice: porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos, porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si cometes adulterio pero matas, ya te has hecho ¿qué? Transgresor de la ley. Así hablad y haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicios y misericordia se harán con aquel que no hiciere ¿qué? Misericordia. Y la misericordia triunfa ¿sobre qué? Sobre el juicio. ¿Será importante la misericordia? ¿Será importante mostrarnos misericordiosos con otros? Y cuando pedimos dones al Señor, ¿le pedimos el don de la misericordia? ¿Para qué son los dones? Para la edificación de la iglesia, para comprometerme con la iglesia, para contribuir a la edificación de la iglesia. Y eso lo veíamos esta mañana en la membresía de la iglesia. Y procuramos los dones que nos mantienen distantes de la iglesia y libres de compromiso. Pensémoslo. Necesitamos la misericordia. Porque si usted no se muestra misericordioso, va a haber un día del juicio. ¿Habrá misericordia para usted? Santiago nos muestra aquí qué pasa cuando tenemos una obediencia selectiva. No podemos hacer lo siguiente: no podemos clasificar los mandamientos de Dios entre los que nos parecen más importantes y los que nos parecen menos importantes para nosotros. Muchas veces nos enfocamos en cumplir uno y nos enfocamos en ignorar otros. Y el que infringe un punto, infringe toda la ley, como el que no se congrega. Tenemos que guardar el día del Señor, y así usted no mate, usted no robe, usted no adultere, pero usted no se congrega, usted no guarda el día del Señor, usted está incumpliendo la ley. A Dios realmente le importa la ley, por eso la puso. Y Dios la puso como una unidad. Y nosotros no estamos llamados a establecer juicios de valor que están partiendo desde nuestro corazón, cuando la ley ya viene del corazón de Dios. Romper un precepto de Dios es desobedecer a Dios mismo, es desafiar a Dios mismo. Los mandamientos de Dios no son mandamientos individuales, pertenecen a un todo de la ley de Dios. Cada mandamiento tiene la misma autoridad divina de la ley de Dios. Así como nuestro cuerpo es uno, la ley es una. Si usted se fractura una pierna, todo su cuerpo no puede hacer lo mismo. De la misma manera que si usted quebranta un punto de la ley, pues también quebranta todo. Si usted no está a través de Cristo, usted quebranta toda la ley completica. Por la ley vamos a ser juzgados. ¿Y saben por qué? Por Cristo. Y es que aquí Santiago se refiere a la ley como la ley de la libertad. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos regenerados por el Espíritu Santo y nosotros cumplimos libremente y con buena voluntad aquello que Dios nos manda. Y obedecer a Dios no representa para nosotros una carga, sino es una decisión
voluntaria que se deleita en la misericordia y en la gracia del Señor. Y esto en función de que de agradar a Dios más que a nuestros deseos personales. Es por eso que los que andan en la ley no solo se deleitan en recibir misericordia, sino también en mostrar misericordia con su prójimo y no hacer acepción de personas. Esa es la misericordia que Dios nos dio, y como Dios nos dio misericordia, nosotros brindamos misericordia a los demás por causa de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos acompañará con su misericordia el día del juicio. Dice en Mateo 7:2, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con la que medís os será medido. Necesitamos ser misericordiosos. ¿Cómo nos presentaremos delante del Señor el día del juicio? Si tuvimos su ley en nuestra mente y en nuestra boca, hicimos lo que Él nos mandó. 2 mandamientos, dijo Jesús, en eso se resume toda la ley: en amar a Dios y amar a su prójimo como usted mismo. Y me llamaba la atención porque encontraba una parábola en Mateo 18, del 21 al 35, donde relata la parábola de un deudor que no perdona. Y es que había un rey que tenía un siervo deudor. Ese siervo va delante del rey, se humilla y le pide paciencia y misericordia porque no tenía con qué pagar. Entonces el rey, ¿sabe qué dice? No, tengamos misericordia. Y le salda la deuda. Le dice: tranquilo, vaya, su deuda fue pagada. Pero ese mismo que se le perdonó la deuda, ¿sabe qué hace? Se encuentra con uno igual, siervo igual que él, que le debía, y lo agarra del cuello y le dice: ahora me paga ya o ya. Y el otro le dice: por favor, ten misericordia de mí, como él estaba pidiendo hace un momento al rey. Y el otro le dice: no, y lo lleva a la cárcel. ¿Saben qué pasó? Que los demás compañeros que lo vieron fueron y le dijeron al rey: usted le acaba de perdonar la deuda a él, pero él no fue capaz de perdonar la deuda a quien estaba en deuda con él. ¿Y sabe qué hizo el rey? Lo mandó a llamar y le dijo: se va al calabozo hasta que me pague todo. De ahí no va a salir. Tenemos que mostrar misericordia, mis hermanos. ¿Cómo es que Dios nos perdona todo el tiempo? ¿Cómo es que Dios extiende su misericordia sobre nosotros cada mañana? Nosotros tenemos que ser duros de ofender, porque sé que amar al que nos ofende no es fácil, pero nosotros debemos basarnos en la suficiencia de Cristo para vivir nuestra vida de fe. Tenemos que luchar en contra de nuestra carne y padecer por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que si habla mal de usted, que lo hagan porque usted está sirviendo al Señor, pero no porque usted está menospreciando el nombre del Señor, porque usted está usando el nombre del Señor en vano, porque usted dice llamarse cristiano y no se comporta como un cristiano. Que lo critiquen tanto que se la hacen y siempre perdonan. Usted lo está haciendo primero para con Dios. Yo cuando perdona no digo va una. ¿Qué sentido tiene eso, mi hermano? Tener una lista. El motivo de las 70 veces 7 que teníamos que perdonar, ¿sabe cuál era? Que se nos olvidara, que perdiéramos la cuenta. De tal manera que cuando nos ofendan es la primera vez. Perdoné y siempre el marcador va a estar en 0. Mis hermanos, seremos juzgados por el mismo amor y la justicia que hemos recibido de Dios. Con la vara que medimos, con esa seremos medidos. Si hemos actuado de acuerdo al amor de Dios, ¿qué vamos a recibir el día del juicio? Amor y misericordia del Señor. Pero si yo no me muestro misericordioso, a pesar de que sé que yo fui pecador y que yo estaba muerto en mis delitos y pecados, y no soy misericordioso con aquel que está padeciendo, ¿qué recibiré yo? Mis hermanos, debemos actuar con amor y compasión, porque eso es lo que hemos recibido de Dios. Debemos sentir compasión por los pecados y sufrimientos de nuestros semejantes, sin importar si son pobres y son ricos. ¿Saben por qué? Porque la misericordia triunfa sobre el juicio, y el hombre misericordioso no entrará en condenación. Eso es lo que dice la palabra, porque la misericordia de Dios triunfa sobre el pecado.
Eso es lo que nos dice Santiago. Así que mis hermanos, pónganse en pie y vamos a orar.